Hijo y del Espíritu Santo, te decimos amén y amén. Asiento, hermano. No es así, yo estaba todo sentado. Me parece que llegué tarde. Dios les siga bendiciendo, hermanos. Estamos felices de estar en la casa de nuestro Señor. Estaba prestando atención a todo lo que los hermanos hablaban, ¿no? Y a lo que decía Milton, que es verdad que es lo que él compartió. A veces el dinero o la prosperidad es un arma de doble filo. A veces puede resultar una bendición para un cristiano y a veces puede resultar lo contrario para un cristiano, ¿no? Entonces a veces uno pide al Señor que prospere, pero con un poquito de miedo para que no se olvide del Señor, para que no se olvide de lo importante que es estar conectado a la presencia de Dios, estar conectado al Espíritu Santo, estar conectado a la iglesia, a los hermanos. El Señor está regresando pronto, hermano. Cada vez lo siento más fuerte en mi espíritu, en mi corazón. Así que tenemos que estar preparados. Y algún creyente que otro se me va a quedar, che. Pero decirle al hermano que está a tu lado, tenemos que estar bien preparados para la venida del Señor. Así como las vírgenes prudentes, las 5 vírgenes prudentes, que tenían sus lámparas, ¿cómo las tenían? Llenas de aceite. ¿Y qué simboliza el aceite? La unción, la comunión, la presencia de Dios en la vida de esa persona. A algunos no le va a alcanzar el aceite, mi hermano. A algunos no le va a alcanzar el aceite. Pero todos nosotros sabemos que va a haber esperanza también allí, una segunda oportunidad. Todos los cultos venimos hablando de ese tema. No sé por qué, pero en todos los cultos venimos hablando del tema. ¿Será que Dios nos está alertando sobre esto, de que el Señor viene pronto? O para que no quede duda de que estemos bien avisados. Estamos bien avisados. Ninguno va a poder decir en un momento, a mí no me dijeron nada, a mí no me avisaron. Lo venimos avisando de manera permanente y continua, mi hermano. Espero que usted no se quede aquí, en la gran tribulación. Lucas capítulo 10. ¿Me acompaña, por favor? ¿Está bien el volumen? Sí. Bien. Lucas capítulo 10. Hay cosa más linda que servir al Señor, hermano. Qué cosa más linda servir al Señor. Uno siente gozo cuando sirve a papá. Y en esta iglesia, usted, si no sirve, es porque no quiere. Porque hay tanta cosa para hacer, hermano. Tanta cosa para hacer, que si usted no sirve porque no quiere o porque no se ha decidido todavía. Hay mucho trabajo. Como siempre he dicho en varias oportunidades, este es el púlpito más codiciado, pero hay otros púlpitos. No digo por la parte física del púlpito. Este lo hizo Germán hace, ¿cuántos años atrás? Lo hiciste, tenemos como 15 años. Y mira qué bien que anda. ¿Sabes qué lo hizo bien? Y está bonito, ¿no? Le hemos dado unas manitos de barniz y todo eso, y algunos ajustes, pero no me refería a este púlpito físico, sino que me refería a tener la oportunidad de compartir un mensaje, una palabra en este lugar.
Pero hermano, el lugar donde nosotros vayamos, allí hay un púlpito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En su casa hay un púlpito, en la casa del vecino hay un púlpito, en el hospital, en la cárcel, en el lugar de ancianos, en su lugar de trabajo. El mundo está lleno de púlpitos, en los cuales nosotros tenemos la oportunidad de llevar la palabra del Señor. ¿Encontró allí Lucas capítulo 10? Dígame amén, por favor. Bueno, un servicio se estableció en este pasaje de Lucas capítulo 10 de un grupo de personas. Dice el versículo 1 de Lucas capítulo 10 que después de estas cosas, o sea, de lo que se estaba diciendo anteriormente en el capítulo 9, que después si usted quiere lo puede leer tranquilamente, después de estas cosas, designó el Señor, o sea Jesús, a 70 personas. Jesús designó gente para el servicio. 70 personas. Los números de la Biblia son muy importantes, mi hermano, porque tienen un significado y un simbolismo. Por ejemplo, el número 7 es un número muy importante en la Biblia. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, habla mucho del número 7, porque habla de la perfección, de la plenitud, de algo completo, de algo que está concluyendo. Y habla de la Biblia, Apocalipsis, de las 7 iglesias, ¿verdad? Y tantas otras cosas que vemos en el libro de Apocalipsis. Y aquí obviamente está implicado el número 7 porque es el número 70. Ahora, ¿por qué Jesús estableció a 70 personas? Probablemente el Señor haya tenido en cuenta lo que en una oportunidad hizo Moisés. La Biblia dice que Moisés escogió a 70 ancianos para el servicio, y eso después, con el paso del tiempo, de los años, se transformó en lo que se llama el Sanedrín, que es un grupo de líderes judíos. Ahí es donde estaban los fariseos y los escribas. Pero en este caso vemos que Jesús designó a esta cantidad de personas. Fueron 70 que los iba a mandar a hacer algo. Los iba a mandar a predicar. No los escogió simplemente al tal de ti. Los escogió porque eran personas que de alguna manera, en algún aspecto, en algún sentido, estaban preparadas para ir a cumplir la misión que Él le había llamado. Y eso es lo que tiene que pasar muchas veces también a nosotros, hermano. Si bien hay servicios que lo podemos hacer todo, hay ciertos servicios de manera particular que Dios nos tiene que preparar, que nosotros tenemos que dar indicios, tenemos que dar una demostración de que realmente estamos en condiciones, tenemos las ganas de hacer determinados trabajos y determinadas tareas. Entonces muchas veces el servicio depende también de nosotros, no del hecho de que Dios nos llame, sino que también nosotros tenemos que demostrar determinadas cualidades para hacer una tarea en particular. Y estos 70 fueron escogidos por el Señor ese motivo, por esa razón. Sabemos que habían diferentes tipos de grupos, como lo mencioné en varias oportunidades en la iglesia aquí. El primer grupo, el más amplio, era el de la multitud, y las multitudes seguían a Jesús. Cuando Él iba a sanar a un enfermo, la gente, las multitudes iban a traer porque sabían que algo iba a ocurrir. Muchos de esas multitudes iban por curiosidad, simplemente iban porque veían que Jesús hacía milagros, que sanaba, ¿verdad?, enfermos, leprosos, paralíticos, los ciegos recibían la vista, los sordos oían, los muertos eran resucitados, y tantos otros milagros que el Señor Jesús hacía. Multiplicación de panes y peces y tantas otras cosas. Entonces ahí estaba la multitud siguiendo a Jesús por curiosidad. Era un grupo amplio, era una cantidad de gente, pero muchos de ellos realmente no habían tenido un verdadero encuentro con el Señor. Cuando vinieron los momentos difíciles, las papas quemaron, cuando Jesús fue apresado, muchos de ellos se alejaron, e incluso da a entender de que de esos mismos de la multitud que antes loaban y alababan al Señor Jesús, ahora le estaban diciendo en el momento de que iba a ser sentenciado
que lo crucificaran al Señor. Ese era un grupo más amplio. Pero a medida que el grupo se va reduciendo, el compromiso es mayor. Entonces, luego viene este segundo grupo, que es el de los 70, como mencioné recién. Luego venía, o el Señor estableció un grupo más reducido todavía, que eran lo que nosotros conocemos los 12 discípulos, los 12 apóstoles, que era un grupo más reducido, pero más comprometido con el Señor. Y el otro grupo más pequeño y más reducido y más comprometido todavía de esos 12 eran los famosos 3, los Boanerges, los hijos del trueno. Fueron los que tuvieron experiencias que ninguno de los otros discípulos tuvieron, como por ejemplo el monte de la transfiguración, cuando Moisés y Elías descendieron allí a encontrarse con Jesús, que dice que Jesús se transfiguró, y allí estaban Pedro, Jacobo y Juan contemplando y disfrutando esa presencia maravillosa. ¿Por qué ellos disfrutaron de esa cosa tan linda? Porque ellos estaban en comunión, en intimidad con Jesús. Dígame gloria a Dios, por favor. Cuanto más cerca estamos de Jesús, cuanto más en intimidad estamos con Jesús, mayor va a ser la revelación que Dios te haga. ¿Cuántos me dicen amén? De tal manera que uno de esos tres escogió el Señor para revelarle el único libro profético que se encuentra en el Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis, a Juan. No fue a cualquiera que el Señor escogió y designó, fue a Juan, porque era el discípulo amado, porque era el que estaba más cerquita de Jesús, porque escuchó los latidos del corazón del Señor. Díganme amén, por favor. Y por eso a él lo escogió, porque él es el que estaba más cerquita de Jesús. Entonces, esto es un principio espiritual. Cuando nosotros más cerca estamos del Señor, Él más cosas nos va a revelar y nos va a mostrar para que nosotros comprendamos y podamos entender. Dice que estos 70, ¿qué sigue diciendo el versículo 1? Que los envió de 2 en 2 delante de Él a toda la ciudad y lugar donde había ido, o sea, a predicar, a evangelizar, a anunciar el mensaje del reino. Y lo hizo de 2 en 2. Este método lo usan los testigos de Jehová hoy. Que no es un método que no sea válido, es un buen método. El problema de los testigos de Jehová es lo que ellos predican, que es falso. Pero el método en sí no es malo. Pero Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, muchas maneras y muchas estrategias de predicar el Evangelio. Esa es una de las estrategias, pero Dios nos ha dado diferentes formas: el cara a cara, el hablar del compañero de trabajo, a través de la televisión, a través de la radio, a través de las campañas, a través del evangelismo, a través de un montón de formas, una multiforme, ¿verdad? De acuerdo a la multiforme sabiduría de Dios, el Señor nos ha dado posibilidad de predicar y de llegarle con el mensaje del Evangelio a aquellos que no conocen el amor del Señor. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? Y tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios de diferentes maneras, para que tu familiar, tu ser querido, tu amigo, tu compañero de trabajo esté aquí en esta iglesia escuchando la palabra del Señor, sentado en una de esas sillas bonitas azules. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Entonces tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Decirle que está a tu lado, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. El versículo 2, a ver qué dice. Y les decía, Jesús les decía: la mies, la verdad, es mucha, más los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, dice que los obreros son pocos. Este problema no es un problema de la actualidad, del día de hoy, que los obreros son pocos. Y tampoco es un problema de la iglesia Asamblea de Dios Restaurando Vidas. Es algo que ya el Señor Jesús venía enseñando desde hace más de 2000 años atrás, que los obreros son pocos. Pero eso no significa que nosotros sigamos insistiendo y sigamos luchando y sigamos orando para que Dios, porque el Señor Jesús lo dice ahí, lo que enseña, dice: rogad al Señor de la mies, al Dios Todopoderoso, que envíe obreros a su mies.
Entonces nosotros tenemos que seguir clamando a Dios para que Dios siga mandando y siga enviando obreros, hombres y mujeres que digan: aquí estoy, Señor, para servirte. Heme aquí, Señor, envíame a mí, yo voy a hacerlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, vayan y limpien el piso de la iglesia. Amén, me voy. No. Sí, lo hago. Porque cuando nosotros somos fieles en lo poco, hermano, el Señor nos pone sobre mucho. Yo empecé en la iglesia, hermano, lavando pisos, pintando ventanas. Me acuerdo que un día el pastor me dijo: Freddy, me dice, ¿te animás a pintar las ventanas de afuera? ¿Cómo no, pastor? Me animo a pintarlas. Yo pensé que me llamaba para decir: vamos a predicar. Me va a llamar ahora para predicar la palabra. Y yo: ay, Dios me va a ungir. Y las luces van a venir sobre mí. Y me dijo: Freddy, ¿te animás a pintar las ventanas? Sí, pastor, lo hago. Pero eso es una enseñanza para nosotros, hermano, y para sacarnos un poquito el orgullo que tenemos, porque los seres humanos somos orgullosos. Y a veces queremos un servicio, verdad, que todo el mundo nos mire, pero hay ciertos servicios que son valiosísimos delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Que van a tener una gran recompensa en el cielo. Más recompensa que aquellos servicios que nosotros podemos hacer de manera visible. Así que todo servicio que vos hagas en la casa del Señor es muy, pero muy valioso delante de la presencia de Él. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Así que sigamos orando, hermano, por obreros, porque la mies es mucha, pero los obreros pocos. ¿Qué sigue diciendo el versículo 3? Id, dice el Señor. Vayan, el Señor nos está enviando. Pero dice: he aquí que yo les envío como corderos en medio de qué? En medio de lobos. Miren qué interesante este versículo, porque habla de que vamos a estar en medio. Yo no sé si ustedes se sienten en medio del lobo. Bueno, dice, los mando, ¿verdad?, como corderos, a un costado van a ver lobos. No, dice en medio. O sea, es más peligroso todavía el asunto, ¿no? Porque vamos a estar en medio. Dios nunca, hermano, cuando nos manda una tarea, una misión, un trabajo, Dios nunca nos va a decir que va a ser fácil la tarea que tenemos que hacer. Dios nunca nos dice que nos vamos a librar de los problemas, o nos vamos a librar de los enemigos, nos vamos a librar, ¿verdad?, de las personas que nos quieren hacer daño. Nunca dice la palabra de Dios eso, amados. Dice la palabra de Dios de manera bien clara que nosotros vamos a ir, vamos a predicar, vamos a servir, vamos a hacer la voluntad de Dios, pero vamos a estar rodeados de lobos. El diablo se va a levantar contra tu vida. El mismo infierno se va a levantar. Y más cuando vos hablas de Cristo, más cuando vos hablas de la palabra de Dios. Las tinieblas se van a levantar, el infierno se va a levantar, los demonios se van a levantar. La oposición va a ser una realidad en tu vida cuando vos prediques la palabra del Señor. Hoy pensamos, hermano, que la vida cristiana es cuanto más estamos con el Señor y más comprometidos con el Señor, más bonanza vamos a tener, o sea, menos tormentas, menos problemas. No, es al revés. La paz la tenemos adentro de nuestro corazón. ¿Cuánto dice gloria a Dios a eso? Porque el Señor dijo: mi paz os dejo, la paz os doy, pero no la doy como este mundo le da. La paz la tenemos adentro, pero afuera, hermano, van a haber tormentas, tempestades, rayos, van a caer rayos, todo. Porque el Señor lo está diciendo aquí en su palabra: yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. No sé para quién es esta frase, pero Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos. O sea, Dios nos manda a ser irreprensibles y sencillos. No es que, hermanos, tenemos que ser agresivos ni nada por el estilo. Ahora, los hijos de Dios sabemos con qué herramientas estamos luchando y estamos peleando. Y por eso Filipenses 2:15 dice: nos aconseja el Señor que seamos irreprensibles y sencillos. La sencillez tiene que ser una característica del Hijo de Dios. Hijos de Dios sin mancha
mire, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Dice claramente Filipenses 2:15, ténganlo anotado ahí, léalo bien después en su casa. En medio de una generación maligna y perversa, que es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y luego vuelve a repetir la palabra nuevamente, en medio de la cual ustedes, yo, nosotros, la iglesia de los cristianos, resplandecemos como luminares en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? En medio, por eso el Señor nos manda. ¿Sabe por qué Dios nos manda en medio? Y porque, si no, ¿a quién vamos a alumbrar? ¿A quién vamos a iluminar? Por eso Dios te pone gente difícil al lado tuyo. Decís, ay, ¿por qué, Señor, me mandas a esta persona tan difícil? Y el Señor te está diciendo, y porque yo quiero que me conozca a través tuyo. Porque yo quiero que vos le prediques, porque yo quiero que vos seas un luminar para ese hombre, para esa mujer, pero es muy difícil, muy complicado, no importa. En algún momento el Espíritu Santo, porque no somos nosotros el Espíritu Santo el que hace la obra, díganme amén, por favor. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, vos tenés que hacer tu parte, yo hago mi parte, Dios es el que hace la parte de Él. Lo que nos pide el Padre Todopoderoso es que seamos luminares en medio de una generación maligna y perversa. Entonces Dios los manda a los 70 y dice, vayan, que tienen todo mi respaldo. ¿Cuánto dicen en realidad? Decir a que tanto lo andá que tenés el respaldo de Dios, decir, andá que tenés el respaldo del papá. Tenés el respaldo del papá. Nos está mandando nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores a hacer la tarea. No nos está mandando cualquier persona, cualquier hombre. Nos está mandando papá, el creador de los cielos y la tierra, hermano, te está mandando el Dios Todopoderoso a hacer su obra. ¿Habrá respaldo o no habrá respaldo? Y dice que los 70 fueron y cosas tremendas se ve que ocurrieron. Se ve que sucedieron cosas impresionantes en esa tarea que los 70 hicieron, que fueron de dos en dos. Ahí después le da órdenes, le dice no saluden a nadie, no porque eran antipáticos, sino porque había una misión muy especial. Y sucedieron un montón de cosas impresionantes. Y si nosotros saltamos al versículo 17, vamos a ver cuando los 70 regresan. Llegan con el informe de la tarea que hice. Qué lindo, hermano, cuando uno llega con un informe, ¿no?, positivo. El Señor esperando ahí a los 70. ¿Y cómo estuvo la cosa? Cuéntenme. Y dice, lo primero que encontramos en el versículo 17 dice que los 70 volvieron. ¿Cómo volvieron? Tristes, derrotados, abatidos. ¿Cómo vinieron? Es que servir al Señor, hermano. Yo lo he dicho como 10.000 veces, pero lo voy a decir 10.000 veces. Es lo que produce más gozo del ser humano. Servir a Dios, hermano. Es lo que mayor gozo nos produce. No hay nada en este mundo, no hay nada que te produzca más gozo, ni gritar un gol de Uruguay, ni que Uruguay se haga campeón del mundo. Qué gozo de Dios si llegás a ser campeón del mundo Uruguay, no, tenemos todo. Estaríamos todos a la calle saliendo a festejar, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Pero como no va a hacer nada, no quiero acercar. Capaz que pasa, ¿no? Un milagro. Eso produce gozo porque es lo único que nos unimos los uruguayos cuando juega la selección, ¿verdad? Después los demás estamos divididos, colores políticos, Nacional, Peñarol, todos estamos todos divididos. Pero cuando juega la selección estamos todos unidos. Salimos cuarto y Fray Beto estaba lleno de gente, hermano. Y cuarto salimos. Pero no hay cosa que produzca mayor gozo de esta vida, hermano, más que Uruguay se haga campeón del mundo. Servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo más grande. Eso es lo más grande.
fue la reacción que tuvieron los 70 cuando llegaron al Señor. Sé que cuando venían en camino corriendo, decían, ay, vamos a contarle al Señor todo lo que pasó. Y venían corriendo así. No llegaba la hora de presentarse ante Jesús para contarle todo lo que el Señor, el Dios Todopoderoso, había hecho a través de sus vidas. Y dice que llegaron con gozo y dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow! Esto es maravilloso, hermano. Aún los demonios, dice, se nos sujetan en tu nombre. Hermano, usted se puso, este va a ser un mensaje medio tranquilón, pero para que analicemos. ¿Usted se ha puesto a detenerse a pensar en esa frase? Los demonios se nos sujetan. El significado que tiene, la profundidad que tiene, la implicancia que tiene. Los demonios se nos sujetan. Seguramente en algunas oportunidades estos 70 que fueron a predicar tuvieron que enfrentarse a demonios, a personas endemoniadas y hacerle la liberación porque no quedaba más remedio. Yo sé que hay muchas maneras de que una persona se libere, no solamente a través de demonios. Hay gente que busca el espectáculo, para mí no me gusta. Gente que busca el espectáculo y quiere, viste, como demostrar que tiene poder, viste, que empieza a liberar el endemoniado y todo eso. Cuando es necesario y a veces es necesario, es importante. Y sé que en la iglesia hay mucha gente que se ha liberado y se ha liberado de diferentes maneras. Hay gente que se libera llorando, no necesita revolcarse ni darse vuelta. Llora. El Espíritu Santo lo toca o la toca. ¿No le ha pasado a algunos acá? Que lloran y se quebrantan y se arrepienten, porque el arrepentimiento es la clave para el cambio de la persona. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Es el arrepentimiento. Yo puedo, hermano, liberarme 55.000 veces, dar 45.000 revolcadas, lo que sea, pero si en mi corazón no hay arrepentimiento de la vida que yo he venido llevando en pecado, hermano, si no hay un genuino arrepentimiento, no va a haber cambio en mi vida. ¿Me entienden? No va a haber cambio, porque lo que produce cambio en una persona es el verdadero arrepentimiento. Y yo he tenido algunas experiencias, hermano, y por eso cuando leo ese versículo, realmente sé que es una realidad. Los demonios se nos sujetan. Me acuerdo que una vez vi uno que estaba pero bien endemoniado. Estaba bien endemoniado. Y oré, ahorita, me acuerdo con mi esposa, oré con ella, y apenas le puso el mano, ¡pum!, cayó al suelo, sin buscar, uno no busca. Sinceramente, usted me conoce. Y se cayó al suelo y empezó a enroscarse como una víbora. Y sacaba la lengua, pero literalmente se lo digo, hermano, no se asuste. Sacaba la lengua para afuera, hermano, y era una lengua, pero de un reptil impresionante. Nunca había visto una cosa tan espantosa. La cara se le desfiguró. Estaba endemoniado. Uno tiene que darse cuenta, hermano, que no es uno. Es el Señor. Es el Espíritu Santo que hace esas cosas. Nosotros somos simplemente instrumentos, hermano, nada más que eso. Fíjate, solo vos sos instrumentos solamente, hermano de Dios, nada más. Si yo no fuera cristiano, no tuviera el Espíritu Santo, hermano, el demonio me hubiese agarrado, me hubiese ahorcado, así me hubiese dicho, ¿quién sos? Pero es porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos al Señor que logramos lo que logramos. Y en algunas oportunidades pasó, viste, que como que el demonio quería salir corriendo así, y recuerdo que en algunas oportunidades yo voy a probar porque la Biblia lo dice. Y decíamos, porque estábamos con mi esposa, los dos, te ato en el nombre de Jesús. Y se quedaba durito, así,
quedaba así durito. Y es ahí donde uno se da cuenta, hermano, que estamos en una batalla espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos luchando contra fuerzas espirituales de maldad. La Biblia lo dice de manera bien clara: contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si bien nosotros no buscamos eso, a veces es bueno poder ver esas cosas para darnos cuenta o caer en razón de que realmente hay una batalla espiritual que estamos librando todos nosotros, mi hermano. Por eso es tan importante vivir en santidad y no abrir la puerta al diablo, el pecado. ¿Sabe por qué? Porque cuando le abrimos la puerta al diablo, le abrimos la puerta al pecado, los demonios se meten. Tal vez no quedamos endemoniados, pero sí oprimidos espiritualmente. Y a veces no nos damos cuenta por qué me pasa esto, por qué vivo esto, por qué tengo pesadillas en la noche, por qué no prospero, por qué no salgo adelante, por qué no progreso, por qué siento presión, por qué siento miedos. Tal vez esto sea para alguien en esta noche y tal vez sea por ese motivo, tal vez sea por esa razón que hay opresiones espirituales en tu vida, de espíritus, de demonios. Esta era una de las razones por las cuales los discípulos vinieron alegres, con gozo. Le dijeron, los demonios se nos sujetan, pero ¿qué es lo que dice después? Se nos sujetan en tu nombre. Ojito, hermano. O sea que lo que los discípulos, cuando se enfrentaban a los demonios, seguramente que decían: te echo fuera en el nombre de Jesús. Y ese nombre, que no es magia, sino que significa autoridad y poder, el demonio en ese momento hacía caso, no porque nosotros somos importantes ni somos poderosos, sino porque el nombre de Jesús dice la Biblia que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre que se nombra en esta tierra y en la venidera también. ¿Cuántos dicen? El nombre más grande que existe en este universo es el nombre de Jesús, de Cristo. Cuando usted nombra el nombre de Jesús, e incluso en su entorno, en su trabajo, en el lugar donde usted va, algo sucede en el mundo espiritual. Hay tensión, hay nerviosismo, la gente queda dura. A veces hay personas, vos le hablas de si soy cristiano, tengo a Jesús en mi corazón, y quedan así petrificados. Te dicen así, terminan medio, porque hay cosas espirituales, hermano. Porque el nombre de Jesús es el nombre más poderoso. ¿Cuánto me dicen gloria a Dios? Y la buena noticia de que dice Jesús está de nuestro lado. Está de tu lado y Él pelea por ti, mi hermano. Él te defiende. Aleluya. Él te defiende. Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. Para siempre. Pero como a Jesús no le sorprende nada, porque Jesús estaba esperando a ver qué noticia va a traer. Y claro, los discípulos pensaban en ese momento: vamos a darle las buenas nuevas al Señor, porque seguramente el Señor no sabe nada y ahora se va a enterar. Jesús ya sabía todo lo que estaba pasando. Y dice el versículo 18, miren lo que dice el versículo 18, dice: y les dijo, yo veía a Satanás, cuando dice gloria a Dios, caer del cielo como un rayo. Hermano, entonces se puede interpretar de dos maneras. Una, que cuando Jesús le dice yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, les estaba narrando lo que él mismo vio y participó activamente muchos años atrás. ¿Sabe que Satanás fue uno de los ángeles más hermosos que Dios creó? Lucero, Lucifer. Algunos teólogos dicen que él era el director de la alabanza en el cielo, de la orquesta, de la música celestial en el cielo para adorar al Creador. Y por causa de su hermosura, como dice la palabra, Isaías, Ezequiel 28, Isaías creo que 42, no recuerdo bien, Isaías 14. Isaías 14 y Ezequiel 28 hablan justamente de toda esa situación de Satanás en el cielo, que era el lucero, el hijo de la mañana, el ser más hermoso que Dios había creado, y se ensoberbeció tanto su corazón, fue tanto el orgullo que él tuvo en su corazón,
quiso ser igual a Dios, quiso tocar la gloria de Dios. Entonces Dios le dijo, no, para un poquito, yo soy el Dios Todopoderoso, y como dice la Biblia, y no comparto mi gloria con nadie. Dice la palabra de Dios en la Biblia que él fue arrojado, y Satanás cayó del cielo como un rayo. El mismo Jesús no solamente vio a Satanás caer del cielo como un rayo, sino que él mismo participó de manera activa, porque fue Dios el que derribó a Satanás del cielo. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, estuvieron de manera bien activa en ese trabajo de echar al mismo diablo a la tierra. Y por eso el diablo, hermano, odia tanto a Dios y odia tanto a la creación de Dios. ¿Sabes que el diablo, hermano, capaz una frase hecha y a veces le decimos broma, pero el diablo te odia a ti? Ya que está a tu lado, el diablo te aborrece, te odia, quiere destruirte. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados, ¿qué dice la Biblia en Génesis? Que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, todo lo que es Dios y todo lo que es de Dios es aborrecido por el diablo. Entonces Satanás está trabajando de manera activa en este último tiempo, porque él sabe que le queda poco tiempo y sabe cuál es el destino de él. Pero dice, bueno, yo me voy a llevar a la mayor cantidad posible de personas, de seres humanos, a donde yo voy a ir. Y por eso está trabajando con tanta vehemencia, con tanta fuerza en este último tiempo para destruir a las personas. Eso puede ser una de las razones por las cuales Jesús le dijo, yo voy a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en el segundo sentido, pudo haber sido en el sentido de que los discípulos, al liberar a los endemoniados, cuando los discípulos estaban en el mismo momento liberando a los endemoniados, y Jesús obviamente con previo conocimiento y sabiendo de que eso iba a ocurrir, en esa actividad, en esa acción que realizaron los discípulos de liberar a los endemoniados, Jesús les dijo, en esa acción que ustedes realizaron, yo estaba viendo a Satanás caer. ¿Cuánto me dicen gloria a Dios? Yo estaba viendo al mismo infierno caer, yo estaba viendo a las mismas tinieblas caer, yo estaba viendo en ese momento a la misma oscuridad ser vencida por la luz. Y cuando nosotros oramos, buscamos de Dios, clamamos, nos llenamos del Espíritu Santo, predicamos la palabra de Dios, en alguna medida, hermanos, estamos viendo como el reino de las tinieblas está siendo destruido y está cayendo como un rayo, dice la palabra. Yo quiero hacerte entender esta noche lo importante y el valor que tiene tu servicio a Dios, hermano. Que entiendas que cada cosa que hagas vos para Dios, hermano, y para el reino de Dios, tiene un valor eterno, impresionante en el cielo. Cuando vayas a la presencia de Dios, ahí vamos a entender realmente la dimensión de lo que es el servicio al reino de Dios en esta tierra, por más chiquitito que sea. Vos podrás pensar y decir, pero es poquito lo que yo estoy haciendo, es muy poquito. Para Dios vale un montonazo, mi hermano. Para Dios vale un montonazo, mi hermana. Cuando llegues al cielo te vas a gozar, te vas a alegrar y vas a entender de la dimensión que significa eso. Por eso no dejes de servir al Señor. Y aquí de tu lado, no dejes de servir al Señor. Bueno, es lindo liberar endemoniado, es lindo sanar enfermedades. Son cosas lindas, ¿verdad? A mí me encanta cuando veo que una persona se libera y es libre de verdad, ¿no? A mí me encanta cuando una persona viene a la iglesia y dice, pastor, recibí sanidad, Dios me sanó de esto, Dios me sanó de... Qué lindo que es, ¿verdad? Nos gozamos en el Señor, ¿o no? Nos gozamos todos cuando vemos los milagros de Dios. Pero quiero que entiendan una cosa y con esto voy a ir terminando. Lo que Jesús termina diciendo en el versículo 19. El 19 y en el 20. Porque el 19 dice, aquí yo doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice la palabra? Y nada os dañará. Esto lo prediqué una vez, por eso lo trato de saltear el versículo 19. Pero el versículo 20, miren lo que dice. El versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan,
sino regocijaos, ¿de qué? De que vuestros nombres están escritos en los cielos. El Señor sí te merece la palabra, y yo cuando leí esto decía, usted se detuvo a realmente analizar eso, que es su nombre, Freddy Moreira. Póngase el nombre ahí, cada uno de ustedes. Freddy Raúl Moreira McLean. En el libro, yo no sé cómo será el libro de la Biblia, uno se imagina, ¿verdad? Porque uno imagina cosas. Pero es un libro grandote, así brillante, ángeles ahí teniendo los libros, un libro gordo, grandote, con todos los nombres de los salvos. Y ahí entre esas páginas del libro, Freddy Raúl Moreira McLean, está escrito su nombre. Aleluya. Y capaz que dice algo como vivirá para siempre en la presencia del Señor, Freddy Raúl Moreira McLean. Usted se ha puesto a pensar en eso, ¿no? Que su nombre está lleno de escrito. Eso vale más que cualquier liberación del endemoniado, hermano, vale más que cualquier sanidad, que son preciosas, y vuelvo a repetir, me encanta. Pero esto es lo más importante. Lo dijo Jesús, hermano, no lo estoy diciendo yo. No se regocijen tanto porque los endemoniados y esto y lo otro, sino que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Tienen vida eterna, tienen salvación, vivirán para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alabado a Dios! ¡Dios! ¡Ese Señor es la grande! Y es para algunos nada más. Es para unos poquitos nada más, hermano. Si vemos el porcentaje del mundo, un 5% aparentemente de personas son salvas, el otro 95% por ahora se pierden. En la gran tribulación se salvarán algunos más. Pero el mensaje que Jesús le da a la iglesia en Filadelfia, que es la iglesia, con esto termino, que es la iglesia fiel en la tierra, que representa personas, porque cada iglesia de las 7 iglesias es el estado espiritual de cada persona, de cada hombre y cada mujer. Éfeso, Esmirna, Tiatira, dice que Éfeso perdió el primer amor, ¿verdad? Y son todos estados espirituales. La Odisea dice que es la iglesia de estos últimos tiempos, que lo único que le interesa son las cosas materiales. Y analice bien, yo le invito a que usted en su casa analice bien el estado espiritual de la iglesia de Filadelfia y el estado espiritual de la iglesia de la Odisea. Las dos. Viene Filadelfia, que es la número 6, y la Odisea es la número 7. Y observe la diferencia y el contraste que hay entre el estado espiritual de una iglesia y de la otra. Y está hablando de que son iglesias, o sea, creyentes, personas que creen en Dios, o que son cristianos o evangélicos. Hermano, y habla de la iglesia de la Odisea como una iglesia que dice: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No necesito de Dios. Dice la Odisea, un creyente que piensa decir que no necesitan tanto. Y el Señor le dice: pero no te das cuenta que sos un pobre, ciego, desventurado, estás desnudo. Por eso te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras para vestirte, porque estás desnudo, desnuda, y que unjas tus ojos con colirio para que puedas ver. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Pero la iglesia de Filadelfia le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que mueran sobre la tierra. Y dice: y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, dice, y nunca más saldrá de allí. Dígale que está a su lado: vale la pena servir al Señor. Vale la pena venir al culto de hoy, hermano, a pesar del frío y de la lluvia. De esa lluviecita de Morondanga. Vamos a ponernos de pie. Tome la mano de su hermano, su hermana allí al lado suyo. Vamos a orar.
Señor, prepáranos como estos 70 que tú preparaste para salir a hablar y predicar tu palabra. Levante la mano de su hermano, su hermana, miren hasta el cielo, así, aleluya, y llénese de la presencia del Señor. Envístase del poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a adorar su nombre. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado de manera especial a nuestros corazones. Y te damos gracias, Señor, porque nuestros nombres, hermano, asegúrese de eso, que es lo más importante. Si usted sale adelante económicamente, gloria a Dios. Si tú eres prosperado económicamente, tiene su casa, su auto, su vehículo, gloria a Dios por eso. No gozamos cuando usted logra esas cosas. Pero eso no es lo más importante de todo, ¿sabes? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, como decía ahí la palabra que compartió mi hermano, y pierde su alma? ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo? Asegúrese que su nombre te escriba en el libro de la vida. Oh, mi alma te alaba, Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla sobre tu iglesia. Enviste a mi hermano y enviste a mi hermana con el poder de tu Espíritu, Señor. Con la unción tuya. Llénanos con tu unción, Señor. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Llénanos con tu presencia. Oh, alabado sea el nombre del Rey de Gloria. Necesitamos de ti, Señor. Te necesitamos más que nunca, Padre. Oh, gloria. Oh, gloria, te necesito. Dígale en esta noche, Señor, necesito cada día más de ti. No me quiero enfriar, Señor. No me quiero debilitar, Señor. Quiero servirte con alegría y con amor. Quiero servirte, Espíritu Santo. Úsame con poder. Úsame con poder, Señor. Envíame a mí, dígale en esta noche. Envíame a mí. Envíame a mí. Dígale en esta noche. Oh, Padre. La gloria de Dios se está derramando. Tu gloria se está derramando. Tu presencia. Dígale al Rey en esta noche, levante las manos y dígale, Señor, yo recibo de ti. Yo recibo de tu poder. Yo recibo de tu poder. Yo recibo de tu vientre. Yo recibo de tu presencia. Oh, gloria. Llena mi lámpara de aceite. Hermano, sigo haciendo vírgenes prudentes. Y llena tu lámpara de aceite, hermano. Llena tu lámpara de aceite, porque Cristo viene pronto. Jesús regresa por su iglesia. Oh, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia del Señor. No existiera él, yo no sé qué sería